Hola a todos y gracias por acompañarnos hoy. En este video vamos a revelar una historia que durante años permaneció en silencio. Oculta detrás de muros, protocolos y miradas que nunca se atrevían a preguntar. Es la historia del estudiante más observado y al mismo tiempo más invisible de su escuela. Hoy empezamos a descubrir quién fue realmente Barron Trump durante sus años más enigmáticos. Durante mucho tiempo, el nombre de Barron Trump apareció en titulares sin que casi nadie supiera algo concreto sobre su vida cotidiana. Se hablaba de él como una sombra, como una figura alta que cruzaba pasillos sin dejar rastro, como un joven que existía pero no figuraba. Mientras el mundo debatía cada palabra de su padre y cada gesto de su familia, Barron crecía en un entorno diseñado para que nadie pudiera acercarse demasiado. No había fotos en anuarios, no había etiquetas en redes sociales, no había historias compartidas en voz alta, solo rumores, silencios y una sensación constante de que algo no encajaba del todo. Lo que hace esta historia distinta no es solo quién es Barron Trump, sino el hecho de que, por primera vez, alguien que estuvo allí, alguien que compartió aulas, pasillos y momentos cotidianos, ha decidido hablar. No se trata de un periodista, ni de un político, ni de un familiar, es un ex compañero de clase que presenció desde dentro una vida escolar completamente diferente a cualquier otra. Su testimonio no busca provocar escándalo, sino mostrar una realidad que muy pocos imaginaron y que casi nadie se atrevió a contar. Gracias por ver este video y si te gusta este tipo de contenido te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando historias que otros no se atreven a contar. Para entender por qué este silencio fue tan absoluto, hay que volver a un momento clave. Año 2017, mientras Estados Unidos observaba la toma de posesión del presidente número 45. Un joven de 11 años comenzaba una etapa decisiva de su vida lejos de cámaras y discursos. Barron Trump ingresaba en Oxbridge Academy, una escuela privada de alto nivel en West Palm Beach, Florida. Para cualquier otro estudiante, ese paso habría significado nuevos amigos, fotografías de bienvenida y recuerdos compartidos. Para él, significó desaparecer. Oxbridge Academy no es una escuela cualquiera. Fundada por un multimillonario y diseñada para familias de élite, el centro se caracteriza por su discreción extrema, clases reducidas, tecnología avanzada y una norma no escrita que todos entienden desde el primer día. Lo que ocurre aquí, se queda aquí. Para los hijos de ejecutivos, empresarios y figuras influyentes, este entorno ofrecía tranquilidad. Para Barron, ofrecía algo más importante aún. Protección total. Según el testimonio del compañero que ahora rompe el silencio, desde el primer día quedó claro que Barron no era tratado como un estudiante común. Sus horarios no coincidían del todo con los demás. Sus movimientos estaban cuidadosamente coordinados y su presencia, aunque evidente por su estatura imponente, parecía diseñada para no dejar huella. No llegaba en autobús escolar ni era dejado por sus padres en la entrada principal. Vehículos oscuros, llegadas medidas al segundo y una sensación constante de vigilancia formaban parte de su rutina diaria. Dentro del campus, la situación no cambiaba demasiado. Barron asistía a clases, cumplía con sus tareas y participaba cuando era necesario, pero siempre manteniendo una distancia casi quirúrgica. No aparecía en listas públicas, no figuraba en documentos accesibles para otros estudiantes y, según recuerda el testigo, incluso su nombre real estaba ausente de muchos registros visibles. Para la mayoría, él era simplemente el chico alto del que nadie hablaba directamente. Esta invisibilidad no era fruto del azar, era una estrategia cuidadosamente diseñada. El objetivo no era solo protegerlo físicamente, sino también evitar cualquier tipo de exposición innecesaria. En una época donde un simple comentario en redes sociales podía convertirse en noticia mundial, el silencio era la mejor defensa.
Los estudiantes lo entendieron rápidamente. No hacía falta que nadie lo dijera en voz alta. No se le mencionaba, no se le fotografiaba y, sobre todo, no se le preguntaba. Con el paso de los meses, ese silencio empezó a transformarse en algo más. Una especie de mito. Algunos estudiantes se preguntaban si realmente existía o si solo era una figura pasajera. Otros especulaban sobre su vida fuera del colegio, sobre lo que hacía después de clases o sobre si tenía una rutina completamente distinta al resto. Pero nadie tenía respuestas claras. Barron estaba allí, pero al mismo tiempo parecía vivir en un plano separado. El compañero que ahora decide hablar asegura que esta dinámica marcó profundamente la forma en que Barron se relacionaba con el mundo. No buscaba atención, no intentaba encajar ni destacarse. Simplemente observaba, siempre atento, siempre consciente de su entorno, como si cada gesto estuviera calculado. No era timidez, tampoco arrogancia, era control. Y es precisamente ese control, esa disciplina silenciosa, lo que hace que esta historia resulte tan inquietante, porque detrás de cada protocolo, de cada ausencia y de cada mirada esquiva, había un adolescente creciendo bajo una presión que pocos podrían soportar, un joven que aprendió muy pronto que, a veces, la mejor forma de sobrevivir es no ser visto. En la siguiente parte, entraremos aún más en profundidad en lo que realmente vivió Barron Trump dentro de Oxbridge Academy. Las reglas no escritas que lo rodeaban y las primeras revelaciones concretas del compañero que decidió contar la verdad. Para comprender de verdad lo que significaba compartir aulas con Barron Trump, hay que hablar de las reglas invisibles. No estaban escritas en ningún reglamento ni anunciadas por la dirección del colegio. Pero todos las conocían. La primera y más clara era no acercarse a él a menos que fuera él quien iniciara el contacto. Nadie lo ordenó, nadie lo explicó, pero desde las primeras semanas se volvió una norma tácita. Podía estar sentado a pocos metros, incluso en el mismo grupo de trabajo, y aún así la mayoría actuaba como si no estuviera allí. El ex compañero que ahora rompe el silencio explica que esa distancia no nacía del rechazo, sino del respeto mezclado con miedo. Los estudiantes sabían que cualquier interacción mal interpretada podía traer consecuencias, no necesariamente castigos escolares, sino algo peor, la atención. Nadie quería ser la persona que apareciera en titulares por haber dicho o hecho algo inapropiado cerca del hijo del presidente. Así, el silencio se convirtió en una forma de autoprotección colectiva. Uno de los aspectos más extraños de esa convivencia era la ausencia total de Barron en los espacios sociales más comunes. Nunca comía en la cafetería. No llevaba almuerzo, no aceptaba comida de otros y no se le veía masticar ni siquiera un caramelo. Mientras algunos alumnos especulaban con dietas o hábitos personales. El compañero que habló ahora asegura que la razón era mucho más simple y al mismo tiempo más inquietante. Seguridad, para un joven bajo protección presidencial. Incluso un bocadillo podía ser un riesgo. Nada podía quedar al azar. Las actividades extracurriculares tampoco eran una opción. Barron no asistía a bailes escolares. No aparecía en actos deportivos ni participaba en eventos masivos. Cuando el resto de los estudiantes se preparaba para festivales, celebraciones o reuniones sociales, él desaparecía del mapa. Su vida escolar parecía limitarse estrictamente a lo académico. Entrar, cumplir, salir, sin improvisaciones. A pesar de esta distancia constante, el compañero recuerda que Barron no era frío ni desagradable. Cuando hablaba, lo hacía con calma, con frases breves y una madurez poco común para su edad. Observaba mucho más de lo que decía. Parecía escuchar cada conversación cercana, aunque no participara. Esa actitud hizo que muchos sintieran que estaba siempre varios pasos por delante. Como si analizara cada situación antes de decidir si valía la pena involucrarse. Hubo momentos, pocos pero memorables,
en los que ese muro se resquebrajó. En un proyecto grupal, alguien hizo un comentario en tono de broma sobre las cámaras de seguridad del colegio. Sin levantar la vista, Barron respondió con una frase seca y perfectamente medida, diciendo que sabía más de vigilancia que la mayoría de los profesores. La risa fue inmediata, pero también incómoda. Nadie supo si estaba bromeando o diciendo la verdad. Esa ambigüedad lo rodeaba constantemente. Otro detalle que llamó mucho la atención fue la tecnología que utilizaba. Mientras el resto de los estudiantes trabajaba con los dispositivos proporcionados por la escuela, Barron usaba uno propio. No tenía logotipos visibles, nunca lo dejaba solo y parecía distinto a cualquier tableta o portátil común. El compañero sospecha que se trataba de un dispositivo seguro, posiblemente cifrado, diseñado para proteger información sensible. Para muchos, fue el primer indicio claro de que su vida estaba regida por protocolos completamente ajenos a la experiencia adolescente normal. El control no terminaba ahí. Incluso su nombre era un tema delicado. Según el testimonio, Barron estaba inscrito bajo un alias en varios sistemas internos. Su nombre real no aparecía en listas visibles ni documentos accesibles para otros estudiantes. Algunos tardaron meses en darse cuenta de quién era realmente. Cuando la verdad salió a la luz, fue casi por accidente. Nadie lo anunció, simplemente alguien conectó las piezas. Ese descubrimiento no cambió demasiado la dinámica. Si acaso, reforzó el silencio. A partir de ese momento, todos sabían exactamente con quién compartían clase. Y también sabían que lo mejor era seguir actuando como si no lo supieran. Barron nunca corrigió a nadie. Nunca explicó nada. Aceptó ese anonimato parcial como parte de su vida diaria. El ex compañero afirma que lo más impactante no era la seguridad ni las restricciones, sino la forma en que Barron las asumía. No se quejaba, no mostraba frustración abiertamente. Parecía haber aceptado desde muy joven que su vida no sería normal y que la privacidad era un lujo que solo podía existir a través del silencio. Esa aceptación temprana es lo que más sorprendió a quienes lo observaron de cerca. En la siguiente parte, profundizaremos en las revelaciones más personales del compañero que habló. Los pequeños gestos humanos que casi nadie notó y las señales que mostraban quién era realmente Barron Trump detrás de esa barrera cuidadosamente construida. Con el paso del tiempo, el compañero que decidió hablar empezó a notar detalles que no encajaban con la imagen fría y distante que muchos tenían de Barron Trump. Eran gestos pequeños, casi imperceptibles, pero constantes, momentos que no aparecían en fotos ni se comentaban en voz alta, pero que revelaban algo mucho más humano detrás de la coraza de silencio. Según su testimonio, Barron no era indiferente a los demás, simplemente había aprendido a mostrarlo de una forma distinta. Uno de esos detalles tenía que ver con la forma en que observaba a sus compañeros. Barron no intervenía en conversaciones triviales, pero cuando alguien tenía dificultades académicas, él lo notaba. En más de una ocasión, se acercó de manera discreta para aclarar una duda, compartir apuntes o señalar un error antes de una entrega importante. No lo hacía para llamar la atención ni para recibir agradecimientos. Era algo rápido, casi mecánico, como si quisiera ayudar sin dejar huella. Compañero recuerda especialmente su actitud en clase, mientras otros estudiantes buscaban participar para ser vistos o reconocidos. Barron hablaba solo cuando tenía algo que aportar. Sus comentarios eran precisos, bien pensados y a menudo dejaban al resto en silencio. No porque fueran provocadores, sino porque demostraban una capacidad de análisis poco común en alguien de su edad. Los profesores lo notaban, aunque rara vez lo destacaban públicamente. Había también momentos en los que el peso de su apellido parecía hacerse visible. Durante una discusión en clase sobre identidad y apellidos, Barron rompió su habitual reserva con una frase breve pero contundente.
Dijo que le gustaría que la gente hablara con él sin pensar en su padre. No dio más explicaciones, no levantó la voz, pero esas palabras bastaron para que el aula quedara en silencio. Para el compañero, fue la primera vez que vio una grieta real en esa armadura de autocontrol. Ese comentario no generó lástima ni incomodidad, sino comprensión. Muchos estudiantes se dieron cuenta entonces de que Barron no se aislaba por desprecio, sino por cansancio. Cansancio de ser observado, interpretado y juzgado antes de abrir la boca. A partir de ese momento, algunos empezaron a verlo no como el hijo del presidente, sino como un adolescente atrapado en una identidad que no había elegido. A pesar de todo, Barron nunca intentó romper las reglas no escritas que lo rodeaban. Seguía evitando los eventos sociales, las reuniones masivas y cualquier situación que pudiera sacarlo del control absoluto. Incluso en momentos clave como los ensayos de graduación, estuvo ausente. El día de la ceremonia apareció solo lo imprescindible. Entró sin llamar la atención y se marchó tan pronto como terminó el acto. Para muchos, fue simbólico, no estaba allí para celebrar, sino para cerrar una etapa. El compañero explica que esa forma de actuar no era tristeza ni rebeldía. Era estrategia. Barron había aprendido desde muy joven que cada aparición pública tenía un costo y que la mejor manera de protegerse era limitar su exposición al mínimo. Esa mentalidad, lejos de debilitarlo, parecía darle una extraña fortaleza. Mientras otros adolescentes se dejaban llevar por impulsos, él medía cada paso. También hubo momentos de humor, aunque eran escasos y siempre sutiles. Barron no contaba chistes ni buscaba risas. Pero cuando alguien decía algo inteligente o irónico, él respondía con una leve sonrisa a un comentario seco que descolocaba a todos. Ese humor contenido era una de las razones por las que algunos compañeros empezaron a respetarlo profundamente. No necesitaba imponerse, su presencia hablaba por sí sola. El testimonio deja claro que la imagen de Barron Trump como una figura inaccesible es incompleta. Detrás del silencio había alguien atento, consciente y, en cierta medida, solidario. No buscaba amigos, pero tampoco rechazaba a quienes se le acercaban con respeto. Simplemente se movía en un espacio muy reducido, cuidadosamente delimitado por años de protocolos y vigilancia constante. En la siguiente parte, exploraremos qué ocurrió cuando esa etapa terminó. ¿Cómo fue el paso de Barron Trump después de la escuela secundaria y por qué sus decisiones posteriores sorprendieron incluso a quienes creían conocerlo bien? Cuando terminó la etapa en Oxbridge Academy, muchos pensaron que el silencio alrededor de Barron Trump se mantendría intacto. Era lógico suponer que, después de años de discreción extrema, su siguiente paso seguiría el mismo patrón. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió incluso a quienes lo habían observado de cerca durante su vida escolar. El final del colegio no significó un retiro aún mayor, sino una transición cuidadosamente calculada. Según el compañero que compartió su testimonio, el cambio no fue inmediato ni brusco. Barron no pasó de la invisibilidad total a una vida social abierta. Lo que hizo fue algo mucho más sutil. Empezó a redefinir su presencia. Ya no era el estudiante protegido que debía desaparecer entre horarios y protocolos escolares. Pero tampoco alguien dispuesto a exponerse sin control. Entraba en una nueva etapa con una conciencia aún más clara de quién era y de lo que no quería ser. La elección de su siguiente camino académico fue una de las primeras señales claras de ese cambio. Barron decidió matricularse en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. Para muchos observadores externos, la pregunta fue inmediata. ¿Por qué no Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Pensilvania, donde había estudiado su padre? La respuesta no fue pública, pero el mensaje era evidente. Barron no quería vivir bajo una herencia académica que reforzara comparaciones inevitables. Quería un espacio propio,
Nueva York le ofrecía algo que ninguna otra ciudad podía darle al mismo tiempo: anonimato y cercanía, en una metrópoli donde nadie se detiene a mirar demasiado tiempo. Podía moverse con mayor libertad, y al mismo tiempo, la proximidad con la Torre Trump le permitía mantener los mismos niveles de seguridad y privacidad a los que estaba acostumbrado. No vivía en residencias estudiantiles ni participaba activamente en la vida social universitaria tradicional. Seguía entrando y saliendo bajo sus propias reglas. Lo que sí cambió fue su actitud en el aula. De acuerdo con estudiantes que lo conocieron en esta nueva etapa, Barron participaba más. Hacía preguntas, intervenía en debates y mostraba un interés genuino por temas complejos como la gestión de datos, la privacidad digital y el funcionamiento del poder en la era tecnológica. Ya no era el observador silencioso del fondo del aula. Tampoco buscaba protagonismo, simplemente ocupaba su lugar con una seguridad tranquila. Esa seguridad empezó a notarse también en su forma de presentarse. Su lenguaje corporal era distinto, más erguido, más consciente, menos contenido por el miedo a ser visto. No hablaba de su pasado ni de su familia, pero tampoco parecía huir de su identidad. Había aceptado que su apellido siempre estaría ahí, y en lugar de combatirlo, parecía haber aprendido a convivir con él sin dejar que lo definiera por completo. Un detalle que llamó especialmente la atención fue una aparición pública que rompió con la imagen anterior de discreción absoluta. Barron fue visto junto a su madre, Melania, regresando a la Torre Trump, vistiendo un traje sobrio y luciendo un reloj de alta gama. No fue el objeto en sí lo que generó comentarios, sino la actitud. No había nerviosismo ni incomodidad. Era la imagen de alguien consciente del mensaje que transmitía y cómodo con ello. Para muchos, fue la confirmación de que el adolescente invisible había quedado atrás. El compañero que habló lo interpretó de una forma muy clara. Barron no estaba cambiando para impresionar al mundo. Estaba cambiando porque ya no necesitaba esconderse de la misma manera. Los años de silencio, control y observación le habían enseñado cuándo avanzar y cuándo detenerse. Ahora, por primera vez, parecía estar eligiendo activamente cuándo ser visto. En la próxima parte analizaremos cómo este nuevo Barron Trump es percibido por quienes lo rodean hoy. ¿Por qué sigue generando tanta curiosidad sin decir casi nada y qué revela todo esto sobre la verdadera fuente de su influencia? En su nueva etapa universitaria, la percepción que los demás tienen de Barron Trump empezó a cambiar de forma silenciosa pero constante. Ya no era el fantasma de los pasillos escolares ni el estudiante del que nadie hablaba en voz alta. Tampoco se convirtió en una figura pública visible. Lo que ocurrió fue algo más complejo. Barron empezó a generar interés precisamente por lo que no hacía. No buscaba atención, no aprovechaba su apellido y no intentaba destacar. Y eso, paradójicamente, lo hacía destacar aún más. Compañeros de la universidad lo describen como educado, serio y sorprendentemente accesible en contextos académicos. No es alguien que domine conversaciones ni que intente liderar grupos por imposición. Prefiere escuchar, analizar y hablar solo cuando considera que vale la pena. Esa actitud genera una mezcla de respeto y curiosidad. Muchos coinciden en que transmite una sensación de control absoluto, como si siempre supiera exactamente dónde está y qué está haciendo, incluso en los entornos más caóticos. A diferencia de su etapa en la escuela secundaria, Barron ya no evita por completo la interacción social. Participa en trabajos grupales, asiste a algunos encuentros académicos y mantiene conversaciones normales con sus compañeros. Sin embargo, sigue marcando límites claros. No habla de su familia, no comenta temas personales y nunca se presta a especulaciones. Esa coherencia en su comportamiento refuerza la idea de que no actúa por miedo, sino por elección. Un aspecto que ha llamado especialmente la atención es su interés por temas relacionados con la tecnología, la seguridad de la información y la privacidad.
Algunos profesores y alumnos afirman haberlo visto asistir a charlas privadas organizadas por la universidad. Encuentros discretos donde se discuten asuntos avanzados sobre inteligencia artificial. Protección de datos y poder digital. No hace preguntas para lucirse, sino para entender. No busca protagonismo, sino conocimiento. Este interés no pasa desapercibido. En un mundo donde la exposición es constante y muchas figuras públicas viven de la visibilidad, Barron parece moverse en dirección opuesta. Su presencia es silenciosa, pero firme. No necesita una plataforma pública para generar influencia. Su forma de actuar sugiere que entiende muy bien cómo funciona la atención y, sobre todo, cómo evitar que lo consuma. También ha surgido una curiosidad natural entre algunos compañeros, especialmente porque Barron no encaja en el estereotipo clásico del hijo de una figura poderosa. No es ostentoso, no presume de recursos y no utiliza su apellido como moneda social. Esa diferencia crea una especie de intriga. Muchos quieren entenderlo, pero pocos logran acercarse lo suficiente como para hacerlo. El compañero que habló cree que esta etapa representa el resultado de años de entrenamiento silencioso. Barron aprendió desde pequeño a medir riesgos, a leer ambientes y a proteger su espacio personal. Ahora aplica esas mismas habilidades en un contexto distinto, más libre, pero igualmente complejo. No se trata de huir del mundo, sino de navegarlo sin perder el control. Todo esto plantea una pregunta inevitable. Si Barron Trump no busca poder, fama ni validación pública, entonces, ¿qué es exactamente lo que está construyendo? En la siguiente y última parte analizaremos qué significa realmente su silencio. ¿Por qué sigue siendo tan observado sin decir casi nada y qué nos revela su historia sobre el verdadero concepto de influencia en la actualidad? Para entender realmente quién es Barron Trump hoy, hay que desprenderse de la idea tradicional de poder. Su historia no encaja en el molde clásico del heredero que busca ocupar un lugar ya preparado. Tampoco responde al perfil del joven que intenta escapar desesperadamente de su apellido. Lo que emerge, después de escuchar al compañero que rompió el silencio y observar sus decisiones posteriores, es algo mucho más inusual. Barron parece haber construido una forma de influencia basada precisamente en la ausencia de ruido. Durante años, el mundo asumió que su silencio era impuesto, que su invisibilidad era una consecuencia directa del miedo, de la presión política o de la sobreprotección familiar. Sin embargo, al mirar su evolución con detenimiento, queda claro que ese silencio fue también una herramienta. Barron aprendió a observar mientras otros hablaban, a escuchar mientras otros se exponían y a comprender cómo funciona la atención pública sin necesidad de participar en ella. Esa lección, adquirida a una edad temprana, marcó toda su forma de moverse por el mundo. El compañero que compartió su testimonio lo resume de una manera contundente. Barron nunca compitió por atención porque nunca la necesitó. Mientras muchos adolescentes construyen su identidad a partir de la validación externa, él lo hizo desde el control interno. Sabía cuándo aparecer y, más importante aún, cuándo desaparecer. Esa capacidad, poco común incluso en adultos, es lo que hoy despierta tanto interés a su alrededor. En un entorno donde la mayoría lucha por ser vista, su negativa a exponerse se vuelve magnética. No publica en redes sociales, no ofrece entrevistas, no da declaraciones ni intenta corregir la narrativa que otros crean sobre él. Y aún así, o quizá precisamente por eso, la gente sigue hablando, se comparten rumores, observaciones, pequeñas anécdotas. Barron se mantiene en el centro de la conversación sin decir una sola palabra. Esa es una forma de poder que pocos entienden. Su historia también plantea una reflexión más amplia. Vivimos en una época obsesionada con la visibilidad, donde existir parece depender de ser visto constantemente.
Barron Trump representa lo contrario. Demuestra que es posible construir una presencia fuerte sin exposición constante. Que el silencio puede ser una estrategia y que la verdadera influencia no siempre necesita escenario. A veces, se ejerce desde la distancia. Nada en su comportamiento sugiere que esté preparando una entrada pública inminente. No hay señales claras de ambiciones políticas ni de deseo de protagonismo mediático. Si algo queda claro, es que Barron actúa con intención. Cada paso parece medido, cada decisión cuidadosamente pensada. No porque tenga miedo al mundo, sino porque entiende cómo funciona y elige no entregarse a él sin condiciones. Al final, la revelación del compañero no destruye el misterio alrededor de Barron Trump. Lo redefine, nos muestra que detrás del silencio no había vacío, sino preparación. Que detrás de la invisibilidad no había debilidad, sino control, y que, en un mundo donde todos quieren hablar, saber callar puede ser la ventaja más poderosa de todas. Con esto cerramos esta historia. Ahora que conoces lo que realmente se vivió detrás de los muros, protocolos y silencios, la pregunta ya no es quién es Barron Trump, sino en qué momento decidió convertirse exactamente en quien es hoy. ¿Quieres que haga una revisión final completa del guión o que lo adapte para un estilo aún más impactante frente a tu competencia?